Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar. Vamos a esperar unos segunditos para que terminen de ingresar los que están en la sala de espera. Agradecerles el tiempo para poder conectarse que se están realizando. Y la idea de hoy, les adelanto, es hablar acerca de una plaga que tiene una importancia sanitaria significativa. Pero antes de ello, y luego de agradecerles nuevamente que se estén conectando, quisiera recordarles este espacio que estamos previendo de tener todos los meses, idealmente, sobre formaciones específicas de control de plagas urbanas. Desde el año 2023 que estamos llevando adelante este tipo de acciones a través de Pelsis, creemos que son fundamentales, están teniendo muy buena repercusión y al final de la misma van a tener van a recibir un cuestionario para que también nos aporten en esa interacción la demanda que se pueda generar en cuanto a charlas futuras. Les voy a pedir que por favor tengan a bien completar ese cuestionario. A nosotros nos sirve mucho poder tener esa interacción y creo que de esa manera le podemos estar ofreciendo lo que ustedes necesitan. Desde ya hace un tiempo que estamos llevando adelante este tipo de encuentros formativos virtuales, que es una manera de llegar de manera simple y práctica a muchos sectores del globo prácticamente. En la previa, analizando un poco las inscripciones, estuvimos viendo que hay inscriptos de diferentes partes del mundo, así que eso nos pone muy contentos. De todos modos, vamos a estar enfocando esto en cuestiones técnicas, de modo tal que todos puedan llegar a tener las herramientas para tomar decisiones en función de la oferta de los productos que encuentren a nivel local. Si hay alguien que no me conoce, me presento, mi nombre es Hernán Funes, soy director técnico comercial de Pelsis España. Estamos, como les mencionaba, llevando adelante este tipo de encuentros formativos. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de manejo integrado de mosquitos. Como mencioné recientemente, es una especie que tiene una relevancia muy destacada en lo que es importancia dentro de las plagas de importancia a nivel sanitario. Y muchas veces muchas veces no, el mosquito, además de ser una molestia por la picadura que realiza la hembra y lo que genera el malestar que genera ello, tiene una importancia en cuanto a la transmisión de determinadas enfermedades, de determinados virus que provocan enfermedades específicas que muchas veces adquieren el estatus de epidemias. Por ende, vamos a estar hablando de cuáles son las diferentes especies que se encuentran en los diferentes puntos, cuáles son las características puntuales de estas especies y de qué manera podemos controlarla de manera eficiente. Así que, bueno, si me permiten y sin más preámbulos, voy a comenzar este webinar. Estimo que se van a ir conectando a lo largo de los minutos siguientes, con lo cual también les voy a pedir que si tienen alguna duda o consulta respecto a algún tema que vayamos abordando, que lo anoten. Hay un chat habilitado donde pueden al final de la presentación hacer las preguntas que quieran y en la medida de lo posible responderé. También les dejo mi correo ahora y también se los voy a repetir hacia el final de la presentación, hernan.funes@pelsi.com. Cualquier duda que surja que no sean respondidas en este webinar o posteriores, pueden escribirme que podemos mantener ahí un contacto a través de ese medio. Como les mencionaba, eh, los mosquitos son una especie, un grupo de insectos importantes con una relevancia importante en cuanto a la capacidad que tienen de transmitir enfermedades. Y para ir, como siempre hago en las presentaciones de, mm, desde lo más macro hasta lo más específico, me gustaría hablar un poquito primero respecto al, al rol relevante en cuanto a diversidad y características comunes que tienen la clase de insectos en las cuales se encuentran los mosquitos, y me refiero específicamente a los dípteros. Seguramente alguna vez habrán escuchado hablar de dípteros. Dípteros es el grupo de insectos que se caracteriza particularmente por aspectos morfológicos comunes, como tener un solo par de alas, y los dípteros dentro de la clase insecta representan
casi el 12% de los insectos descubiertos al día de la fecha. Como denominador común, este grupo de individuos se caracterizan, como les mencionaba, que en su fase adulta poseen solamente un par de alas. El segundo par de alas está modificado a estructuras conocidas como halterios o balancines, lo cual revela una característica y una particularidad respecto a su habilidad para volar. En líneas generales, los dípteros tienen una muy buena capacidad de vuelo, lo cual se puede ver reflejado en que pueden recorrer distancias muy importantes y también pueden tener vuelos muy ágiles, a diferencia de otros órdenes como los coleópteros, que es el orden de los escarabajos, que se caracterizan por tener vuelos más cortos y vuelos menos ágiles, si se quisiera describir al mismo. Esta característica morfológica de las alas va acompañada con otra característica vinculada a a su tagma cefálico, a su cabeza, respecto a sus ojos, algo en común de los dípteros que tienen ojos compuestos muy grandes, muchas veces abarca casi toda la cabeza esos ojos compuestos, lo cual también revela de alguna manera cierta habilidad para tener un tipo de visión específica acorde con esa capacidad de vuelo. Esa visión le permite también desarrollar algunos sistemas de atracción visual que lo utilizamos conceptualmente en trampas que nos sirven para captura o para monitoreo de estos individuos. Son individuos que otro denominador común que tienen los dípteros es que poseen un tipo de metamorfosis puntual y común, que es una metamorfosis completa. Esto significa que atraviesan diferentes etapas. Viene la etapa de huevo, una etapa larvaria, que van a ir mudando diferentes estadios larvales. Después tienen una etapa conocida como pupa, donde ocurre la metamorfosis propiamente dicho. Y como saben, una larva de un mosquito y un adulto de un mosquito son muy diferentes, al igual que lo es una larva de una mosca y un adulto de una mosca, o una larva de una mosquita de la fruta y el adulto de la mosquita de la fruta. Esa diferencia radica en que ocurre un proceso de cambio muy fuerte que permite destruir los tejidos viejos de los estadios juveniles y formar tejidos completamente nuevos. Eso es lo que se llama metamorfosis propiamente dicha y ocurre en esa fase de pupa. Particularmente en los dípteros, en líneas generales tiene un tipo de pupa oculta que no se visualiza ningún esbozo del adulto, pero específicamente hablando de los mosquitos, el estadio juvenil y el estadio de la pupa ocurre en lugares donde hay agua. La pupa la larva están en hábitats con agua. Y la larva se alimenta de microorganismos que crecen en esos, eh, en esos ambientes. La metamorfosis destruye los tejidos juveniles y forma tejidos completamente diferentes y nuevos, lo cual genera también un gasto energético muy elevado. Ese gasto energético, por supuesto que va acompañado de una necesidad nutricional elevada por parte de los estadios juveniles. O sea, se lo traduzco al español, las larvas comen mucho. Y esto se puede ver en larvas de mosquitos y en larvas de moscas, porque necesitan esa energía necesaria para poder transformarse en forma adulta. Una vez que pasa el estadio adulto, completando así la metamorfosis completa que les menciono, el adulto hace una vida completamente diferente a la vida larval y muchas veces en ambientes completamente distintos. Si bien es cierto que los sitios de cría, que son donde están las larvas, y las zonas donde están los adultos, si hay disponibilidad de alimento, no suele estar muy distanciada, esta capacidad de vuelo que describimos al principio puede hacer que las zonas entre el sitio de cría y la zona donde se desarrollan los adultos haya una distancia significativa. Entonces, las formas de control o de llevar adelante estrategias de manejo integrado pueden y deben de contemplar esta habilidad de vuelo, porque muchas veces si enfocamos solamente el tratamiento en el control del adulto, vamos a tener un tratamiento incompleto, dejando una zona donde hay huevos, donde hay pupas y larvas que van a estar siendo una fuente constante que nos puede proveer de adultos nuevamente. Entonces, en donde hacemos alguna acción de eliminación de esos adultos, si no llevamos adelante alguna acción que contempla la eliminación de las larvas, van a volver a aparecer esos adultos. Son insectos, los dípteros, que se multiplican a través
de huevos y tienen diferentes tipos de reproducciones, pero dentro de las plagas urbanas que habitualmente encontramos en esta clase de insectos, se caracterizan por tener reproducción de tipo sexual, que esta, creo que todos la conocen, es la que se da por un intercambio de gametas, un macho copula con una hembra y a través de esa acción, la hembra suele tener una estructura en su genitalia conocida como espermateca, la cual almacena espermatozoides, y como tienen en sus ovariolas un sistema paulatino de maduración de óvulos, vas a tener constantemente óvulos fecundados y formación de huevos constante, lo cual le permite que ante la visualización y percepción de determinados estímulos para colocar huevos, coloquen una cantidad de huevos. O sea, se multiplican a través de huevos y se reproducen de manera sexual, tanto moscas como mosquitos. Y esa forma de almacenar espermatozoides y de reproducirse hace que estén listas las hembras para colocar huevos en cualquier momento. Vamos a hablar algún detalle respecto a los hábitos alimenticios, pero ya entrando específicamente dentro de los mosquitos y particularmente a una necesidad específica de la hembra para poder poner huevitos. Pero por ahora estamos describiendo el orden, que dijimos que es un orden que abarca un 12% de todos los insectos clasificados en el mundo. Es un orden muy grande que tiene una diversidad de especies muy importante. Pero ya ahora sí, enfocándonos en algunos aspectos puntuales referidos a la multiplicación y a los hábitos alimenticios, dentro de los dípteros encontramos a unas moscas que se alimentan de materia orgánica en descomposición, a unas moscas que se alimentan de heridas de animales, a unas moscas que se alimentan de descamaciones, a unas moscas que se alimentan también de material vegetal, y también hay individuos dentro de los dípteros que pueden tener diferentes hábitos alimenticios, ya sea en sus estadios juveniles como en sus estadios adultos, incluso pueden cambiar esos hábitos alimenticios. Eh, Dijimos que representaban el 12% de los insectos, y si uno hace foco sobre esos dípteros, ha identificado al día de la fecha 153.000 especies, de las cuales están clasificadas en 190 familias. ¿Qué significa esto? El ser humano tiene esa obsesión de clasificar todo, y parte de esa clasificación aparece esta ciencia tan hermosa que es la taxonomía, dentro de la cual se establece algunas características comunes para decir, bueno, esto es insecto, estos son dípteros, y dentro de los dípteros tenemos subórdenes. Esos subórdenes más comunes de encontrar se pueden clasificar en tres: en nematocero, braquicero y ciclorrafa. Nematocero como coloquialmente se conoce al suborden nematocera, es el suborden al cual pertenecen los mosquitos, los flebótomos, los simúlidos, los jejenes, que se caracterizan por tener larvas, se denominan eucéfalas, que significa que se ve claramente la cabeza, el tamaño de la cabeza. Tienen en estado adulto antenas con más de 6 segmentos, antenas largas, y a una característica vinculada a la pupa que permite ver los esbozos del adulto. En cuanto a los Brachycera, que es el suborden donde se encuentran los tábanos, y el Ciclorrafa, que es el suborden donde se encuentran las moscas doméstica o la mosca de la fruta, se caracteriza particularmente por tener antenas cortas, con a una arista en posición diferente en función de qué suborden estemos hablando. No voy a entrar en detalle en estos dos últimos subórdenes, y tampoco quiero entrar tanto en detalle taxonómico, porque el objetivo de este webinar es hacer una introducción breve para ver la importancia de los dípteros dentro de lo que son plagas urbanas, y específicamente hablar del vector. Y cuando hablamos del vector, sepamos que estamos hablando de un insecto que tiene la capacidad de introducir en su cuerpo microorganismos, en este caso virus, de multiplicar esos virus en su cuerpo y de trasladar a través de diferentes hábitos alimenticios ese virus que puede ser responsable de transmitir una enfermedad. Esos virus que se desarrollan dentro de los insectos o de artrópodos y que pueden trasladarse a mamíferos y transformarse en una enfermedad se conocen como arbovirus. Y los mosquitos son un grupo de vectores que pueden transmitir una gran cantidad de arbovirus. Es fundamental para poder establecer el riesgo sanitario que
que, que marca o que está asociado a cada individuo, determinar la especie. Por eso toda esta introducción o breve introducción respecto a la taxonomía. Y esa especie va a tener algunas particularidades en cuanto a las zonas donde colocan huevitos, las zonas donde están las larvas, los momentos de mayor actividad, que nos va a dar mucha ayuda al momento de controlarlo. Como ustedes saben, hay mosquitos que son activos de noche, hay otros mosquitos que son más activos en los momentos de la mañana y del atardecer. No es lo mismo hacer un tratamiento espacial para control de adultos para una especie de Culex que para una especie de Aedes. Entonces, dentro de los Nematocera tenemos la familia Culicidae y aparece un grupo grande de especies que nos vamos a concentrar de momento en tres géneros: en el género Culex, en el género Aedes y en el género Anopheles. Cada uno fácil de diferenciar, ya sea en su forma adulta o en su forma larvaria. Y también tienen particularidades asociadas a estos hábitos y formas de vivir, de alimentarse y de refugiarse, que nos va a permitir y nos va a dar una ayuda en cuanto a su control. Cada país tiene determinada presencia o no de alguna de estas especies. En algunos países predomina Aedes aegypti, en otros países predomina Aedes albopictus. Lo importante es identificar cada uno de estos grupos y vincularlos a las enfermedades y al riesgo que pueden ocasionar cada uno de ellos. En cuanto al aspecto del adulto, el más fácil de diferenciar por cuestiones morfológicas y es el más eh, que requiere o adquiere fácilmente una relevancia en cuanto a las características de manejo culturales que se pueden llegar a implementar, porque crecen en ámbitos urbanos y muchas veces los sitios de cría, o sea, los lugares donde la hembra va a colocar huevitos, son un resultado de un descuidado por parte de la población en cuanto a dejar cualquier estructura que pueda albergar la acumulación de agua de lluvia, por ejemplo, y provocar así lugares artificiales donde colocar huevitos, y me refiero específicamente a los mosquitos del género Aedes, ya sea Aegypti o Albopictus. Ahora en breve voy a hablar de cada una de estas dos especies, pero el mosquito tigre en general, como vulgarmente se lo conoce, posee manchitas blancas en su cuerpo fácilmente visibles y tiene un dibujo en el tórax, que puede tener un dibujo en forma de lira o un dibujo en línea recta que se lo voy a mostrar, que nos puede llevar a diferenciar si estamos hablando de Aedes albopictus o de Aedes aegyptis. En el caso de Culex, es una especie de un color más grisáceo. eh, Cuando está en posición de reposo, lo vamos a ver de manera paralela a la superficie, ya sea en una pared o sobre la piel, y a diferencia de Anófeles, que también tiene un color grisáceo, no tienen las marcas tan blanquitas destacadas como se puede observar en Aedes, en su posición de reposo forma un ángulo, que también eso nos sirve para diferenciar una especie de la otra. Cuando hablamos específicamente de España, ha habido identificación específica y son considerados autóctonos especies perteneciente al género de Culex, como Culex pipens, ampliamente distribuido por todo el país. En el caso de Anopheles, se destaca la especie Atroparvus. Anopheles atroparvus también es considerado autóctono, fue detectado como por primera vez en la década del 60 y es el vector del paludismo. Dentro de los Aedes, además de estar Aedes albopictus, que es el que primero fue detectado en el 2004, también hay presencia de Aedes aegypti hoy día y de Aedes japonicus. Eh, este último también vector del virus del Nilo occidental, pero por supuesto que como las otras dos especies de Aedes también es vector de virus que pueden provocar enfermedades como el dengue, Zika o chikungunya. Cuando hablamos de mosquitos nos referimos a un grupo muy grande de especies. Y si tenemos que hablar específicamente dentro de los mosquitos, hay más de 200, 240 especies repartidas en todo el mundo. En cada país va a predominar una especie por sobre otra. El vector tiene una dinámica que está fuertemente vinculado con las características eh, climáticas del lugar, meteorológicas y climáticas también. Y esto significa de que
muchas veces revisando determinada bibliografía, ahora les voy a mostrar alguna información al respecto, se puede observar que cuando uno lee bibliografía de la década del 80 o del 70, los límites donde podían aparecer algunas especies puntuales de mosquitos hoy día están ampliamente superados y se encuentran en latitudes donde antes no aparecían algunas especies, empiezan a aparecer o en altitudes incluso. Esto está fuertemente asociado a características de cambio climático que hacen que las plagas y los mosquitos específicamente vayan apareciendo en zonas donde antes no estaban. Que esté el vector y que esté el vector en cantidad, por supuesto que ayuda a que también las enfermedades proliferen, pero no necesariamente siempre está asociada la dinámica epidemiológica con la dinámica de insectos. Puede pasar, y de hecho pasa, que han habido casos de epidemia, de muchos casos positivos de dengue, con presencia muy alta de mosquito, y al año siguiente se prevé también casos muy elevados de dengue, porque el vector se estima por proyecciones y por modelos que va a haber una gran cantidad de vector, y al año siguiente no hay tantos casos de dengue. ¿A qué me refiero con esto? Si bien hay una correlación y una vinculación clara y fundamental entre la presencia del vector y la enfermedad, no siempre es lineal la presencia del vector con esa dinámica de proliferación de enfermedad, porque también depende mucho de la enfermedad, de circulación de personas que son portadoras del virus y que hacen de traspaso del virus cuando lo pica el mosquito de una persona enferma y lo traslada a una persona sana. O sea, hay varios factores que inciden en ello. Lo cierto es que a nivel mundial el género Aedes es uno de los más importantes, vinculado a las enfermedades que les menciono, como dengue, fiebre amarilla, Zika, chikungunya y malaria. En el caso de malaria está asociado específicamente a anófeles, pero sí Aedes aegypti en estas primeras, en dengue y Zika, sobre todo, tiene una relevancia a nivel mundial. Y en algunos países está más presente Albopictus y en otros está más presente Aegypti. Como les mencionaba, Albopictus tiene una línea recta en el tórax fácilmente visible y y Aegypti tiene un dibujo en forma de lira también fácilmente de observar. Dentro de estas características que hablamos en general de metamorfosis, reproducción y multiplicación asociada a los dípteros, lo enfocamos ahora a lo que es mosquitos y se extrapola esa descripción genérica de dípteros, en este caso dentro de los culícidos, y tenemos que tienen una metamorfosis completa, pero las larvas, como les mencioné antes, están en ámbitos acuáticos, son larvas acuáticas, que si bien se desarrollan en espejos pequeños de agua, o grandes, pero enfocados en las orillas, en el caso que sea un espejo grande y depende de la especie que estemos hablando, se alimentan de microorganismos y necesitan respirar aire. Esa respiración la realizan a través de una estructura que es como una especie de snorkel, si se quiere, que actúa como espiráculo e intercambio gaseoso con la superficie. La forma en que están posicionadas sobre el pelo de agua eh, también nos ayuda a poder identificar una especie de la otra. Si bien la pupa, en líneas generales, es un estadio donde el insecto se queda quieto, no se mueve, porque recuerden que ese cambio de formas juveniles a forma adulta requiere un gasto energético muy grande. En el caso de los mosquitos, la pupa acuática tiene cierto grado de movilidad también para poder esquivar y poder escaparse a determinados predadores. El mosquito coloca huevos, vamos a hablar de ello. Es importante contemplar el concepto que les mencioné respecto a la reproducción, tienen reproducción sexual y que esos huevos van a estar constantemente formándose producto de esta espermateca que mencioné que tienen y almacenan los espermatozoides. Si pueden observar, existe un claro dimorfismo sexual, en donde se ven una diferencia en las antenas entre el macho y la hembra. ¿M? Eso sirve para poder diferenciar un macho de una hembra. La que pica y la que necesita sangre para darle viabilidad a esos huevos es la hembra. El macho no pica. Ambos, macho y hembra, se alimentan de sustancias de origen vegetal, de sustancias azucaradas que pueden obtenerse a través de flores de gramíneas
Por eso también se encuentran muchos mosquitos vinculados al césped alto, a zonas con vegetación. ¿Mm? Y se multiplican a través de huevos. Los huevos los van a colocar de manera diferente en función de la especie que estemos hablando. Antes de ver cómo coloca los huevos cada una de estas especies, me gustaría hablarles un poquito acerca de los huevos. Los huevos en los insectos en general tienen una capa externa que les da cierto grado de protección eh, al agua para evitar que se deshidraten. Esa capa externa posee unas celdas coriónicas que tienen su constitución un componente proteico hidrofóbico, eso significa que se parecen más a una grasa, a un aceite, y como ustedes saben, las grasas y los aceites son sustancias inmiscibles con el agua. Esto, además de tener esta capa externa que evita que el embrión se deshidrate o que el agua ingrese, también posee una capa de aire que actúa como una doble capa de protección y hace que los insecticidas, que principalmente lo diluimos con agua, se dificulte mucho el ingreso en el huevo. Entonces, muchos productos que utilizamos para control como ovicidas, en realidad son productos residuales que quedan en el entorno hasta que del huevo nace la larva y toma contacto con la larva. Son pocos los productos que realmente atraviesan ese corion, esa cáscara del huevo para poder eliminar al embrión. Em, Como les mencionaba, cada especie tiene un tipo de postura específica. Si hablamos del género Culex, coloca huevos sobre el agua, sobre espejos pequeños del agua. Culex tiende a preferir aguas con determinado nivel de materia orgánica y los huevos sobre el agua lo coloca en una especie de balsa, como se puede observar en esta foto, y quedan flotándose en el agua. Como verán, la mosquita hembra, por cuestiones vinculadas a la tensión superficial del agua, puede apoyar sus patitas y colocar los huevos bien ordenaditos de grupos de casi 100 huevos en una suerte de balsa que queda flotando hasta que de ahí eclosionan las larvas. En el caso de Anófeles, coloca los huevos directamente sobre el agua, sueltos, sin formación de esta especie de balsa. Y en el caso de Culex, tiende a preferir lugares que almacenan agua de forma artificial y tiende a colocar, a elegir lugares con agua cristalina, con poco nivel de materia orgánica. Aedes coloca los huevos sobre paredes de los recipientes en zonas secas, que cuando éstas son mojadas por el incremento del nivel del agua, tal vez después de una lluvia, por ejemplo, estos huevos se hidratan y promueven la eclosión de las larvas, que van a formar y hacer su ciclo de vida en esa estructura. Esto es Esto sucede así y es una preferencia. Claro está que ante niveles de mosquitos muy elevados, es probable que encontremos a especies del género Aedes colocando huevos en zonas no artificiales e incluso en lugares de sitio de crías con determinado nivel de materia orgánica, aguas turbias, porque no, siempre digo lo mismo, no es matemática, esto es biología y hay muchas excepciones dependiendo de la presión de población de la plaga, pero en líneas generales tiende a colocar los huevos en superficies eh, secas, en paredes de recipiente. También hay un porcentaje de hembras de Aedes que coloca huevos directamente sobre el agua. Y por supuesto es un porcentaje menor a el porcentaje mayoritario que tienen las hembras de anófeles que colocan siempre huevos sueltos en el agua. Los sitios de cría son claves para poder identificarlo. Recordemos que un mosquito puede hacer toda su fase larvaria en una superficie tan pequeña como puede ser una tapita de una bebida, una tapita de una gaseosa, es suficiente para que haga todo su ciclo de vida. Por ende, cuando se habla de manejos culturales, de eliminar lugares donde se puede acumular agua y pueden ser sitios de cría, tenemos que ser muy conscientes de que en cualquier lugar que se almacene un poquito de agua puede ser un sitio de cría. Y las larvas son un poco diferentes. Si bien tenemos que tener el ojo bastante
afinado para poder determinar morfológicamente la diferencia entre una larva de Aedes, Anófeles y Culex, hay una forma muy simple asociada a cómo se posicionan estos respecto a la superficie de agua en que se encuentra. Recordemos que Culex y Aedes poseen una especie de sifón, una especie de espiráculo en la parte distal de su cuerpo, y cuando respiran se van a colocar de esta forma. Entonces, si nosotros observamos a las larvas de mosquitos, van a estar como si fuese colgando, entre comillas, del pelo de agua. En cambio, Anófeles no tiene este snorkel, respira por espiráculos respiratorios a lo largo de todo su abdomen. Por ende, cuando vemos larvas de Anófeles en el pelo de agua, lo vamos a ver apoyado sobre el pelo de agua. Entonces, esto es claro ejemplo de Anófeles y esto es claro ejemplo de Culex o de Aedes. Y ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y cómo puedo diferenciar larvas de Culex y Aedes? Hay una tendencia que son un poco más fotosensibles las larvas de Aedes. Si nosotros las iluminamos con una linterna, las larvas de Aedes tienden a hacer un movimiento como serpentario, ¿sí? Y es más fácil de poder diferenciar eso, que esa respuesta no la tienen tan marcada las larvas del género Culex. Lo cierto es que Aedes está muy vinculado, las zonas del sitio de cría, a lugares artificiales. Por eso los platitos que pueden estar debajo de una maceta o basura como pueden ser neumáticos o ruedas que acumulen agua de lluvia son un sitio de cría ideal para este grupo de individuos. Acá vemos acumulación de agua con alto contenido de materia orgánica. A priori podría ser un muy buen sitio para Culex, pero tampoco es fácil descartar que este sea un buen sitio de cría para Aedes. Lo mismo que zonas naturales donde se pueden albergar agua. Ya en grandes espejos es raro que haya mosquitos en zonas profundas. Los mosquitos, las larvas de mosquitos van a estar siempre en los bordes, en las orillas. Esto es importante al momento de aplicar larvicidas. Los larvicidas no se van a aplicar en la zona profunda, se va a aplicar en las orillas. La cabeza es una estructura dentro de los tagma, el tagma cefálico, que posee, por supuesto, algo muy importante en cuanto a su rol de transmitir enfermedades, que es el aparato bucal. El aparato bucal en los mosquitos, a diferencia de otras especies, es como si fuese una aguja hipodérmica. Una aguja hipodérmica que si uno le hace un corte transversal al aparato bucal del mosquito, van a encontrar como si fuesen dos tubitos. Por uno succiona el alimento y por otro inyecta sustancias. En este caso, en la hembra, que necesita sangre para poder darle determinado nivel de aminoácidos que son importantes, perdón, aminoácidos no, proteínas y, y niveles de hierro que son importantes para darle viabilidad a esos huevos, inyecta sustancias que evitan la coagulación de esa sangre. Una hembra puede picar e ingerir una cantidad importante de sangre. Normalmente se estima que el rango de consumo de sangre puede ir entre 3 y 5 miligramos de sangre y puede picar varias veces al día y varios días durante su fase adulta, lo que puede llegar a que una hembra en toda su vida adulta puede consumir entre 40 y 80 miligramos de sangre, que es mucho. En cuanto al alimento en sí, para poder sobrevivir, en realidad, tanto machos como hembras se alimentan, como les mencionaba, de néctar, de savia o jugos vegetales. De ahí obtienen energía específica. La sangre solamente la va a ingerir la hembra es la que chupa sangre, y es porque necesita proteína de hierro para darle viabilidad a esos huevos. Em, Bien, si no hay ingesta de sangre, es difícil que se forme lo que se conoce como vitilogenina, que es la producción la síntesis de una proteína específica que forma el vitelo, que es la parte nutritiva del huevo. Otra característica importante es que cuando se alimenta de sangre, esa gran cantidad de sangre que mencioné que ingiere hace que el abdomen se hinche. Ustedes habrán visto un mosquito alimentarse y tiene el abdomen rojo porque se estira. Recordemos que los insectos tienen
exoesqueleto por fuera, o sea que tiene como una especie de armadura rígida, pero ese exoesqueleto tiene una especie de fuelle que les permite aumentar o disminuir el volumen de ese abdomen. Cuando este se llena de sangre, aumenta en un volumen importante y queda de un color rojo bien marcado, producto de toda la sangre que tiene. Ese aumento de volumen del tubo digestivo también estimula a la genitalia para poder después colocar huevos. No solo hay una necesidad fisiológica, sino que también hay un estímulo mecánico en esa postura posterior. Resumiendo, si la hembra no pica, no pone huevos. Entonces es necesario que la hembra consuma sangre, consume sangre de mamíferos, y nosotros estamos ahí dando vueltas. Por eso han desarrollado hábitos en zonas donde hay mucha actividad de mamíferos, que nosotros somos ellos, ¿no? Entonces ahí es donde nos pica. Mencionábamos que tienen un dimorfismo sexual. Eso se puede ver por el tipo de antenas. En el caso de las hembras son antenas filiformes, esas antenas alargadas. Y en el caso de los machos tienen unas antenas plumosas. Se ve fácilmente eso y puede ser un dato de color para que sean el alma de la fiesta, si pueden identificar machos y hembras de diferentes sexos, de mosquitos, quiero decir. Otra característica son las alas. Mencionamos en general que los dípteros tienen solamente un par de alas, el segundo par está modificado. Lo que ven ahí en imagen no es un mosquito gigante ni nada por el estilo, que muchas veces se lo confunden, es lo que se conoce como típula, que es un género específico de insecto que no tiene una relevancia vectorial. Pero sí pongo esta imagen porque se ve claramente la- los halterios o balancines. Y la forma que tienen de moverse los mosquitos revelan dos tipos de transporte o de dispersión, una dispersión pasiva y una dispersión activa. O sea, la dispersión activa es lo que se pueden mover y desplazarse por sus propios medios. La mayoría de los mosquitos pueden volar distancias entre 100 a 2 kilómetros a lo largo de su vida en busca de sangre, néctar o sitios de cría. Ahora, cuando está todo cerca, no tiene la necesidad del mosquito de volar esa distancia. Incluso hay algunas especies que pueden volar mucho más de 2 kilómetros. De hecho, en un solo día, un mosquito puede recorrer hasta 500 metros moviéndose de manera intermitente, entre refugio, fuente de alimento y demás. También se registra un máximo movimiento cuando no hay viento. El viento frena el vuelo de los mosquitos, sobre todo en especies del género Aedes y Culex, que pueden llegar a volar hasta 10 kilómetros en condiciones meteorológicas ideales. ¿Mm? Por acá les dejo, a modo de referencia, la distancia que cada una de estas especies puede recorrer. Solo a modo de referencia. Tengamos en cuenta cuando hay mosquitos, están por todos lados, básicamente. Pero bueno, contemplemos que a veces un problema de mosquitos adultos, que puede estar generando problemas de transmisión de enfermedades o de picaduras, no necesariamente los sitios de cría van a estar en ese lugar. Pueden estar en un radio muy grande en función de las especies. En el caso de Aegypti es el radio más corto, más pequeño, quiero decir. En el caso de las otras especies puede ser un radio mayor. Los mosquitos son activos en momentos determinados del día, en otros momentos no. Mayoritariamente son activos de noche o a las primeras horas de la mañana o a la última hora de la tarde. Y cuando no están activos se refugian de los momentos de mayor insolación. Y también se posan en superficies verticales, como pues en paredes, techos. Y se quedan parados descansando en esas zonas. Eso lo hacen por las características puntuales que tienen en sus patitas, porque poseen estructuras denominadas como empodios y pulvilios, que son una especie de esponja y pelos engrosados que le permiten posarse sobre superficies horizontales. Y de esta manera tener sitios específicos determinados de reposo, cortinas, debajo de las camas, en habitaciones, cuando estamos hablando de mosquitos dentro de los domicilios. Es por ello que no siempre una forma de control de adultos tiene que ver con productos aplicados con bajo volumen o ultra bajo volumen para control del adulto en vuelo. También puede haber una estrategia de control con productos residuales, sobre todo microencapsulados, en lugares donde donde reposan, en lugares identificables. Ojo porque es una buena alternativa complementar esas acciones con productos microencapsulados. Esto es lo que le mencionaba respecto a limitaciones en cuanto a latitudes cuando revisamos bibliografía de la década del 70, por ejemplo,
y cómo se fue expandiendo a lo largo de los años y se va a seguir expandiendo. Y de hecho, si revisamos en detalle esa línea punteada, probablemente ya esté expandida hacia una determinada latitud eh, superior. Particularmente me refiero al género Aedes, que habitualmente se hablaba de que no podía estar en altitudes mayores a 1200 metros sobre el nivel del mar. Hay registros hoy encontrados mucho más de 2400 metros sobre el nivel del mar. Y estos mosquitos, las hembras, se alimentan o requieren sangre. ¿Y por qué pican a los humanos? ¿Qué hacen? Esto es importantísimo. ¿Qué es lo que desencadena que la hembra vaya a nuestra piel e introduzca su aparato bucal picador suctor para localizar capilares sanguíneos y alimentarse de sangre? Básicamente tiene receptores en sus antenas, quimiorreceptores y también en algunas estructuras vinculadas a su aparato bucal que le permiten detectar gases asociados con nuestro proceso de respiración, como CO2, ácido láctico y también el calor. Eso hace que identifiquen zonas donde pueden alimentarse. Normalmente tienen hábitos cercanos a las viviendas de los hombres, de los humanos, y nos utilizan a nosotros como fuente de sangre. Pero también pueden alimentarse de sangre de otros animales. Otra característica importante a tener en cuenta es que hay algunos estudios que revelan la preferencia de alguna concentración puntual de CO2, ácido láctico y calor, lo que se traduce en la práctica a que hayan personas que son más picadas por mosquitos que otras. Me imagino que habrán vivido alguna situación similar en donde están al lado de alguien que de repente o lo están picando mucho a esa persona y no tanto a uno y viceversa. Las zonas donde pican los mosquitos también tienen que ver con exposición y también con hábitos. Muchas veces hay especies que tienden a picar en la zona de los tobillos, en manos, porque son las zonas donde las tiene más expuestas. Y también son zonas donde los mosquitos van a ir a percibir esta concentración de sustancias. Después, como datos de color, hay varias cuestiones que influyen en la concentración de estos gases vinculada a la alimentación, que puede favorecer o no la picadura de mosquitos, como por ejemplo la ingesta de alcohol. Pero bueno, si quieren después eso lo podemos hablar en otro contexto. En cuanto a las enfermedades, hablamos de varias enfermedades, todas vinculadas a arbovirus. Principalmente vamos a poner foco, no voy a hablar específicamente de enfermedad, porque no es mi métier, pero sí voy a estar mencionando un poquito algunas cuestiones básicas en cuanto a síntomas de detección de Zika, dengue y chikungunya, que tienen particularmente dolores de cabeza intensos, en el caso de chikungunya asociado también a dolores musculares y de articulaciones, con vómitos y dolores en el abdomen que hace que se encurve el cuerpo. En el caso de dengue hay diferentes tipos de dengue, hay incluso algunas de estos arbovirus, de enfermedades que pueden generar cuadros asintomáticos, que uno puede ser portador y no expresar las enfermedades. Y también hay otro tipo de enfermedades más complejas que pueden desencadenar incluso en versiones como dengue hemorrágico, que pueden terminar siendo letales incluso. En el caso de Zika también producen cefalea, fiebre y cuestiones asociadas a la posibilidad de transmitir eh, problemas de microcefalia a los, a los bebés cuando están en la panza, cuando están durante el embarazo de las madres. Esto hace que algunas de estas enfermedades se declaren crisis de salud pública a nivel mundial, y esto lleva a tomar determinadas medidas para control de la transmisión pasiva, porque hablamos de la dispersión activa, o sea, lo que puede volar por sus propios medios el mosquito, pero no hablamos de la dispersión pasiva. Cuando un mosquito se sube a un medio de transporte, vuela lo que se mueve el medio de transporte. Un mosquito en un avión puede volar a cualquier parte del mundo, y así es como también se transportan fácilmente. Entonces, alguna de estas acciones, al ser declarado de importancia mundial este tipo de enfermedades, pueden llevar a reducir la presencia del vector, sobre todo en áreas donde no están tan presentes las enfermedades. Pero cuando realmente uno analiza un mapa de distribución de los arbovirus,
en cuenta que prácticamente está en todo globo. En lugares donde haya mosquitos es probable que haya arbovirus. Y el escenario futuro, mediano plazo, cada vez es peor, porque si analizamos estas áreas donde tenemos circulación endémica, por ejemplo, de dengue, de fiebre amarilla, acá tenemos la de dengue, fiebre amarilla, chikungunya, y las áreas de distribución de las principales especies del género Aedes, realmente hay una superposición interesante y la proyección en cuanto a las modificaciones climáticas hacen que cada vez los escenarios sean más negativos desde el punto de vista de propagación del vector y por ende de las enfermedades. Por ende, para ser redundante, no nos queda otra cosa más que enfocarnos en el manejo integrado. Manejo integrado de plaga, que como bien hablamos siempre, esto requiere una combinación de diferentes factores químicos y no químicos, y en este caso un componente muy fuerte de cambio de algunos aspectos culturales para reducción de sitios de cría. Algunos de estos consejos de manejo integrado pueden ser y deben ser aplicados por empresas de control de plagas para solucionar un problema puntual de mosquito en un escenario específico donde estén contratando, pero cuando también hablamos de importancia de plagas con importancia a nivel sanitario, estas acciones muchas veces tienen que estar llevadas adelante por organismos estatales, ayuntamientos, municipios, comunas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de estas acciones podemos dividir en acciones que se tienen que llevar adelante siempre, lo que se conocen como acciones permanentes, y acciones específicas ante una situación de casos positivos, lo que se llaman acciones de emergencia. Ante un caso positivo de una enfermedad, sobre todo cuando la enfermedad es nueva en el lugar, se tiene que hacer una acción de bloqueo. Y la forma más rápida, efectiva y necesaria de bloquear al vector para que no se siga propagando es con un rociado espacial. Ahí vamos a hablar un poquito respecto a qué significa esto, ¿no? Aplicar de manera de ultra bajo volumen, o sea, una gotita de un tamaño muy pequeño, a un producto efectivo para que controle el insecto lo antes posible. Pero esto por sí solo no te controla el problema de mosquitos y el problema de transmisión de enfermedades. Esto te ayuda a que no se siga propagando. Pero para poder solucionar el problema de base tenés que ir a las acciones permanentes, que están, por supuesto, basadas en estructuras que nos van a indicar cuándo están apareciendo los mosquitos y qué cantidad de mosquito tengo. Es por eso la importancia fundamental de lo que es el monitoreo. El monitoreo entomológico, ya sea a través de ovitrampas o de trampas de adultos que indiquen tipo, o de trampas de larvas que indique tipos de índice distintos, como el índice CASA, el índice Bretó, nos va a poder permitir estimar la presencia y la dinámica de esos mosquitos en un entorno específico. Además, el saneamiento ambiental, que tiene que ver con un ordenamiento del medio o con modificar y ordenar lugares donde se pueden almacenar determinados niveles de agua que pueden servir como sitio de cría, es fundamental para evitar que los mosquitos coloquen huevos y se sigan propagando. Y dentro de las acciones de emergencia o también dentro de las estrategias de bloqueo eh, para control del adulto, tienen que haber estrategias para control de esas larvas, porque recuerden que dijimos que las larvas se transforman rápidamente en adultos. Entonces tenemos que hablar de controles focales. El control focal está basado en el evitar en los lugares de los sitios de cría lo que se conoce muchas veces como descacharrado eh, con tratamientos químicos, con utilización de productos que muchas veces son contemplados dentro del rango de biológicos, como el BTI, ahora les voy a hablar de qué es eso, y fundamental la comunicación de riesgo y la transmisión, sobre todo cuando hablamos de acciones a nivel estatal, de la importancia que tiene la comunidad en evitar este tipo de zonas donde se pueden multiplicar los mosquitos. Eh, el uso de insecticidas es súper eficiente, pero tiene que estar dentro de un plan de gestión sustentable. Claramente, el uso de insecticidas por sí solo es ineficiente. Esto lo tenemos que enmarcar en un manejo integrado. Y no se puede aplicar cualquier insecticida, tienen que tener un, un aval, una certificación para poder controlar estas plagas en determinados entornos. Esto es fundamental
Por eso, ustedes como profesionales de manejo de plagas tienen que tener estas herramientas de información para poder llevar adelante el manejo químico dentro de un marco de gestión integrada. ¿M? Cuando hablamos de saneamiento ambiental, nos referimos a modificación del lugar donde se puede acumular agua, a desmalezado, a eliminación de recipientes en lugares potenciales que pueden actuar como criaderos, y a eliminación de lo que son inservibles y, o sea, lugares donde, producto de, luego de una lluvia, pueden acumularse agua. Esto lo podemos hacer desde un punto de vista individual, privado, como parte de un servicio, o desde un punto de vista estatal, como estrategia de una región grande, como puede ser una comunidad, un ayuntamiento, un municipio. Control químico. Vamos a hablar brevemente de esto, pero principalmente enfocándonos en qué matamos cuando hablamos de, o a qué apuntamos matar cuando hablamos de control químico. Por un lado tenemos a los tratamientos para control de adultos, lo que se conoce coloquialmente como tratamientos espaciales, y por otro lado el tratamiento para control de larvas, ¿no? Lo que se conoce como tratamientos focales. El tratamiento focal debe, previamente a llevar a ser ejecutado, tiene que tener una inspección minuciosa en el interior de la vivienda, incluyendo patios, jardines, techos, para saber dónde se va a hacer el tratamiento focal, porque es puntual. ¿M? Y por supuesto hay que eliminar recipientes inútiles como, no sé, tapitas de gaseosa, juguetes, latas, macetas, lugares donde se puede acumular agua, que actúan como sitios de cría. ¿M? En el caso de que haya una necesidad particular de acumulación de agua de lluvia por algún motivo específico, se puede proceder a lo que se conoce como neutralización, que son algunas estrategias de tapado o de colocación de mallas que permite el ingreso del agua o la acumulación del agua temporaria y no el ingreso de los mosquitos para colocar huevos. ¿M? Eh, Cuando hablamos del tratamiento de adultos y nos enfocamos en la pulverización espacial, recordemos que el objetivo es matar al mosquito que está volando. ¿Tá? Para eso se priorizan las aplicaciones de bajo volumen o mejor dicho, de ultra bajo volumen. Cuando hablamos de aplicaciones de ultra bajo volumen nos referimos a gotas de un tamaño menor a 50 micrones. Ahora, para que una gota tenga este tamaño, se requieren equipos especiales. Una gota de 50 micrones y una gota de 80 micrones, nosotros a simple vista no la podemos diferenciar, incluso ni siquiera con una tarjeta hidrosensible, pero sí podemos contar con un equipo específico que nos garantice ese tamaño de gota, que utilizando un producto de manera adecuada, calibrando el equipo de manera precisa y utilizando el formulado correcto, podemos lograr ese tamaño de gota. Con ese tamaño de gota nos aseguramos de que la gota quede el tiempo suficiente en suspensión para que toque a ese adulto y tenga un alto porcentaje de control de adultos. El control espacial es muy efectivo, pero dependerá de muchos factores para que así sea efectivo. Y uno de esos factores es el tamaño de la gota. Hay otros factores medioambientales como la velocidad del viento, el momento del día que ahora nos vamos a analizar, que también hay que contemplarlo dentro de estos tratamientos espaciales. Equipos pueden ser equipos livianos, fácil de manipular, o equipos pesados montados sobre vehículos en forma manual o portátiles. Tenemos que tener bien en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de tratamiento espacial. La pulverización espacial se aplica principalmente en forma de termonebulización o de nebulización en frío. Eso depende de la legislación de los permisos y del tipo de maquinaria que se utilice en cada entorno. Existe un manual que está libre en Internet de la Organización Mundial para la Salud, en donde se establecen pautas para poder hacer un tratamiento espacial en ambientes públicos de manera eficiente y segura. Ahí tienen la imagen y con ese nombre lo pueden googlear y que está en PDF, o si no me escriben y se los puedo pasar. ¿Cuál es la residualidad de un tratamiento espacial? Esto es una muy buena pregunta que suele preguntarse y suele llevar a contradicciones en cuanto a su respuesta, porque en la realidad los tratamientos espaciales no tienen poder residual. Esa gota de ultra bajo volumen a la concentración del producto que se aplica cuando toca la superficie del suelo no tiene poder residual. Es tan bajo la cantidad que no actúa como un efecto residual. Por eso es importantísimo el tamaño de gota y que las condiciones ambientales acompañen ese tratamiento espacial para que llegue al adulto, porque si no toca al adulto, no tiene sentido. Muchas veces se ven en los medios de comunicación tratamientos de control de adulto y se ven que
él no hace en los municipios. Además están aplicando tratamiento de ultra bajo volumen a plena luz del día para las cámaras a la 1 del mediodía, enfocados en zonas donde hay césped. Eso es inefectivo. O sea, tenemos que entender la dinámica del mosquito que queremos controlar y el tipo de maquinaria que tenemos para poder optimizar el tratamiento que estamos llevando adelante. ¿M? Recordemos que para que el producto que estamos aplicando mediante estrategia de tratamientos espaciales sea eficiente, depende de estas características del triángulo, como si fuese un puzzle, un rompecabezas que se ajusta de una manera específica. Tenemos el personal que tiene que estar capacitado para poder calibrar adecuadamente el equipo. Eso es tener en cuenta el caudal de aplicación, la velocidad de avance del equipo, dato no menor, la geografía. Muchas veces se calibra de manera adecuada el equipo, pero se tiene que hacer un tratamiento en un lugar donde hay calles de tierra, hay subidas, hay bajadas, y para que se aplique de manera correcta se tiene que mantener una velocidad de avance constante. Si uno aumenta mucho la velocidad, no termina aplicando de manera eficiente. El tipo de maquinaria y el estado de la maquinaria, claro está, las técnicas de aplicación, las técnicas de aplicación y el tipo de insecticida, ya sea el ingrediente activo y la formulación. Todo eso hace al uso racional de insecticida. Entonces, ¿se puede aplicar cualquier insecticida? No, y acá ya tenemos que remitirnos a normativa local. Hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de determinados activos, después es potestad de cada país aceptarlo, implementarlos o no. Pero hay recomendaciones del activo y de los ingredientes activos en cuanto a gramos por hectárea. Y esto nos tiene que servir como referencia al momento de formularlo, que claramente cuando registran un producto de esto para aplicación de control de vectores, luego está en las etiquetas y en la información del marbete los consejos de dosificación vinculado y ajustado a la concentración de activo que tiene ese tipo de formulado. ¿Y se puede aplicar cualquier formulado? Bueno, depende de qué estemos haciendo. Si queremos hacer un tratamiento de ultra bajo volumen, no vamos a aplicar formulaciones de microencapsulado o polvos mojables o suspensiones concentradas. En ultra bajo volumen nos vamos a enfocar en concentrados emulsionables, en líneas generales. Dejamos los otros tipos de formulados para tratamientos residuales. ¿Se puede aplicar entonces cualquier dosis? Sí, claramente no. La dosis tiene que estar referida a la recomendación de gramos de ingrediente activo por hectárea y estar relativizada a la dosis que tiene ese insecticida formulado de una manera particular. Dijimos que había condiciones medioambientales que afectaban a la aplicación de un tratamiento espacial, sobre todo cuando hablamos de gotita debajo de 50 micrones, de ultra bajo volumen, eso es fundamental. Y algo que influye muchísimo es la velocidad del viento. Entonces no es lo mismo hacer un tratamiento con vientos nulos, con viento calmo o con vientos muy altos. Siempre tenemos que evitar el viento nulo que no va a ayudar a que se mueva esa pulverización, ese tratamiento que yo estoy llevando adelante, y también cuando hay ráfagas muy fuertes. Hay formas de poder identificar visualizando, por ejemplo, el movimiento de las copas de los árboles, aproximadamente cómo se ve la velocidad del viento. Acá la técnica es aplicar criterio, porque si bien hay algunos manuales y hay bibliografía que hablan. El rango de velocidad de viento adecuado es de 9,6 a 14 perdón, de 3,2 a 6,5 kilómetros por hora, en lo que se considera una brisa leve. Uno no puede estar con un anemómetro y viendo exactamente, porque también es cierto que el viento y la brisa cambia y cambia de manera constante. Sí, aplicar criterio y sepamos que si hay mucho aire, mucho viento, tenemos que evitar momentáneamente esa aplicación porque los productos que vamos a estar aplicando no van a llegar hacia el destino que queremos. Al igual que el horario de actividad, nosotros acá tenemos la actividad, por ejemplo, en el gráfico superior de especies de anófeles, en el gráfico intermedio de Aedes y en el gráfico inferior también de otros Aedes. Entonces acá vemos que hay como una pequeña diferencia en cuanto a la actividad más nocturna o más en horarios del atardecer y del amanecer. Básicamente se suele buscar un punto intermedio, aplicando los tratamientos espaciales a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. De esa manera se es más efectivo. Eh, Moléculas hay varias, en cuanto a familias químicas, principalmente hay un historial de uso de órganos fosforados y de piretroides en cuanto a productos para control de
de insectos. Recordemos que cada uno actúa de una manera diferente. Los órganos fosforados actúan inhibiendo las enzimas conocidas como la acetilcolinesterasa, y los piretroides a los canales de sodio dentro del sistema nervioso. Esto hace que contemplemos también un factor no menor, que es la resistencia. Si aplicamos siempre un tipo de insecticida que mata la plaga de la misma manera, hay una tendencia a que aparezca fenómenos de resistencia rápidamente. Entonces tenemos que contemplarlo dentro del marco de manejo integrado y buscando la posibilidad de alternar ingredientes activos. Equipos hay varios, hay equipos livianos, fácil de maniobrar, que pueden arrancarse con una variedad de fuentes de batería. Son equipos que permiten una manipulación adecuada. Deben de pesar estos equipos cerca de 7 kilos y medio, fácil de manipular. Equipos pequeños o equipos pesados que tienen que estar montados en la caja de una camioneta. Equipos que pueden tener más de una tobera, dos toberas, cuatro toberas. Pueden tener, incluso hay equipos que están vinculados a GPS que varían el caudal en función de la velocidad de avances. O el universo de equipos de aplicación es enorme. Les recomiendo que ante la necesidad puntual hagan las averiguaciones pertinentes con su proveedor, porque tienen diferentes modelos que se van a ajustar a cada una de las necesidades. No es lo mismo hacer un tratamiento en, en una comunidad, en un barrio, o que habitualmente hagan tratamientos para mosquitos en casas, en jardines. Entonces también el tener el equipo adecuado va a ayudar a que los productos que estemos aplicados lleguen de mejor manera. Sí es importante tener equipos con un fabricante de confianza detrás de ellos, porque de alguna manera eso garantiza este tamaño de gota que es tan importante que les mencionaba al principio. En cuanto al uso de herbicidas, muchos países históricamente se utilizó un fosforado fue el Temefos, que es un fosforado, un órgano fosforado particularmente conocido como fosforotionato, que bueno, actúa sobre el sistema nervioso. Esto actúa hasta nivel de saturación. Normalmente se aplica una especie de arena, incluso en tanques de agua potable. Y esto ocasionó después de un tiempo algunos fenómenos de resistencia ante el fosforado. Desde hace ya un tiempo se empezó a utilizar como herbicidas IGR, sí, sobre todo el Bacillus thuringiensis. A día de la fecha no hay registro de fenómeno de resistencia del Bacillus thuringiensis y del BTI sobre larvas de mosquito. Es un herbicida muy, muy interesante porque no afecta eh, a organismos no blancos. Entonces se pueden utilizar incluso en agua potable, o tampoco afecta a peces y demás. Recordemos que la resistencia es un fenómeno que aparece a nivel poblacional cuando siempre se aplica un mismo grupo de insecticidas, y tener en cuenta la rotación de productos, ya sea para el control del larva o del adulto, es fundamental para evitar que estos fenómenos aparezcan. Controlar la plaga de diferentes flancos nos va a poder servir y darle vida útil a otros activos que antes no funcionaban porque se volvieron resistentes a esa población de insectos. Eh, ¿Pero qué es el Bacillus thuringiensis? Porque hablamos de BTI. BTI es una variedad de Bacillus thuringiensis, la variedad israelense, de ahí las siglas BTI. Pero es una bacteria que tiene una estructura interna conocida como un cuerpo parasporal, una especie de cristal, que contiene delta endotoxinas, son proteínas con una actividad insecticida específica. Y particularmente son dos proteínas, la CRISIT, que lo que hacen es se alojan en las paredes del tubo digestivo y generan una rotura del tubo digestivo, o sea, le hacen un agujero, lo que se conoce como poro lítico. Y ese agujero provoca un cese de ingesta, afecta el sistema digestivo, una liberación excesiva de excreta, una parálisis total y finalmente muere. Pero para que esto suceda, se requiere que la larva coma el BTI. El BTI puede venir formulado de manera líquida o en gránulos o en briquetas que permiten una liberación paulatina. Eh, Específico para mosquitos. Hay también un efecto de BTI para flebótomos, que es interesante de contemplar. Y bueno, requiere dosificarse en función de la materia orgánica que tenga en el lugar, porque recordemos que la larva de mosquitos come materia orgánica, perdón, come microorganismos que se encuentran en el lugar. Los microorganismos están asociados directamente a la materia orgánica.
Y si hay sitios de cría con alto nivel de materia orgánica, va a haber alto nivel de microorganismos y la competencia es mayor, entonces los niveles de BTI tienen que ser mayores en ese tipo de lugares. Son productos altamente específicos, inocuos para mamíferos, vertebrados, incluso pueden ser contemplados dentro de un marco de control biológico. Y son difíciles que aparezcan fenómenos de resistencia. Por último, otro larvicida que quiero mencionarles son los IGRs. Hay diferentes tipos de IGR, juvenoides, simuladores de disono de niveles de síntesis de quitina, muy utilizados los juvenoides dentro de los productos larvicidas, que lo que hacen básicamente es generar un desarreglo hormonal y esa dinámica de hormonas que tienen las larvas desde que son pequeñas hasta que llegan a estado de pupa se ve alterada y básicamente la larva interpreta o que tiene que mudar rápido o que no tiene la información suficiente o el material suficiente para hacer dura su quitina y se termina muriendo. Su quitina es uno de los componentes que le da dureza al exoesqueleto o que tiene que mantenerse siempre en estado larval. Todo eso altera el proceso de crecimiento y nunca llega a adulto. Son productos, tanto el BTI como los IGRs, que son relativamente lentos comparados eh, con los neurotóxicos, con los insecticidas para control de adultos. Es por eso que si hacemos una escala, siempre van a tardar más en hacer efecto ese tipo de larvicidas. Pero a los fines de los controles focales, realmente no nos afecta. Si nosotros lo que no queremos es que aparezca el adulto. Eh, Todo esto va a ser mucho más eficiente siempre que se complemente con acciones de modificación del entorno para evitar que justamente las hembras coloquen huevos fácilmente. Otro trabajo interesante que ha publicado el CIPEIN hace un tiempo y que me gustaría comentarlo brevemente es si hay diferencia o no entre hacer una aplicación de un adulticida con ultra bajo volumen con agua o con gasoil. De hecho, en muchos lugares se utiliza gasoil casi que por descartes y sin embargo bueno, la toxicidad del gasoil mismo ya aumenta la aplicación del producto y además, si bien se ve el humo, entre comillas, hay trabajos que claramente muestran que no hay una diferencia entre el uso de uno o del otro. Y si bien el agua no se ve ese humo, es mucho más seguro y mejor utilizar productos eh, diluidos en agua en vez de en gasoil para control de mosquitos. Este es un trabajo muy interesante que lo pueden utilizar y lo pueden también descargar en internet. Lo mismo que la tecnología de microencapsulado para hacer tratamientos residuales aplicados inteligentemente que permiten una liberación paulatina del activo. Eh, por último, para ir cerrando, les quiero contar acerca de estrategias, herramientas que contamos para el control de adultos y que además de controlar adultos, también son herramientas interesantes a contemplar en lugares de monitoreo. Particularmente voy a estar hablando de unos productos de Biogents, que particularmente son dos, el Protector y el VigiGat, que utilizados en manera conjunta, de hecho, puede ayudar a reducir significativamente la presencia de adultos. Y sobre todo para empresas de control de plagas que quieren mitigar la presencia de hembras para reducir significativamente los niveles de picadura, es importante contemplar este tipo de herramientas en lugares donde se pueden llevar adelante eventos, sobre todo de fiestas, en lugares donde se hacen casamientos al aire libre o en lugares donde pueden haber aún esparcimiento al aire libre. La colocación de estos equipos reduce significativamente la presencia de adultos. Particularmente el Vigi Protector es un producto que tiene una, un sebo que libera sustancias que imitan el olor de la presencia humana y están conectados a un tubo de CO2 que está vinculado a un timer que optimiza el consumo de ese tubo de CO2 en momentos específicos de mayor vuelo. Esto hace que sea fuertemente atraído este tipo de equipo a las hembras que estén dando vueltas y queden capturadas en este receptorio. Em, Esto puede ser utilizado incluso en tándem, conectados varios de estos equipos y cubrir bastante superficie. Cada uno de estos equipos puede llegar a cubrir hasta 700 metros cuadrados, con lo cual la colocación de estos de manera aislada
también puede ser estratégicamente útil, sobre todo si los complementamos con el otro modelo que es el Vigigat, que es básicamente una trampa que tiene una placa adhesiva en el interior con agua dentro y actúa como atractante para hembras para el momento de colocar huevitos. Normalmente se recomienda el uso de 2 Vigigat cada un Vigiprotector y sirve como un sistema de control, de reducción de picadura y también este último con estas placas adhesivas de monitoreo de presencia de adultos. Siempre que utilicemos este tipo de tecnología, cuando lo complementamos con acciones de eh, vaciamiento, de limitación de sitios de cría y demás, pueden ser una alternativa de control de mosquitos sin uso de biocidas. En ambientes donde tenemos ciertas restricciones ante el uso de biocidas, es algo muy interesante de contemplar porque son muy efectivas y ayuda a reducir un problema puntual sin la aplicación de insecticidas. Muy bien, 1 hora 5 minutos. Yo pretendía terminar antes de la hora, pero bueno, casi que he logrado mi cometido. Voy a pasar a leer algunas dudas que hayan surgido en el chat. Vuelvo a agradecerles este tiempo que se han tomado y la conexión. Hemos llegado a casi 120 inscriptos, así que muy bien. Les agradezco mucho a todos. Acá ya están empezando a escribir algunas consultas. Voy a pasar a leer. Mario Robles pregunta, en aplicaciones espaciales abiertas, ¿cómo se sobrelleva el hecho de que como aplicaciones tenemos que estar con nuestros equipos de protección personal, mientras que el público general no? En relación a la toxicidad de los productos. Mario, es excelente tu pregunta. Yo recuerdo hace mucho tiempo, ya creo que fue en el 2013, en la provincia de Santiago del Estero. Había ido a dar una charla respecto a control de mosquitos y, y se generó ahí un debate interesante y justo había un grupo de gente también que estaba participando, pero que no eran de empresas de control de plagas, pero que también querían informarse al respecto. Hicieron exactamente la misma pregunta y como de alguna manera expresando cierta incongruencia entre, estás aplicando un producto que se puede aplicar en un ambiente abierto, que no me hace daño, pero vos que lo estás aplicando, estás teniendo una máscara, un equipo de protección personal. La respuesta a eso es que quien lo está aplicando está teniendo una exposición constante del producto durante mucho tiempo, porque estás en el equipo, lo estás preparando y demás. El producto que se hace tratamiento espacial tiene efecto el producto durante la aplicación a una concentración muy baja y cuando toca la superficie el efecto residual vimos que es cero. Entonces, la gente que ocasionalmente pueda llegar a tener contacto con el producto, siempre y cuando el producto sea el habilitado para ese tipo de tratamientos en esa zona, no debería tener inconvenientes en su salud porque el producto ya está avalado un montón de estudios para que así sea. La diferencia es por qué uno tiene que usar elementos de protección personal y por qué no es porque es el tiempo de exposición. Cuando hablamos de los riesgos de contaminación, uno de los componentes en esa fórmula de peligro, además del riesgo de la molécula, tiene que ver con la exposición. No es lo mismo tener una exposición mayor que tener una exposición menor. Ahí es donde se va, casi que es matemático, el componente de riesgo. Espero que haya quedado respondida tu pregunta, Mario. Eh, Alejandro Montezuma pregunta, ¿qué es más eficaz, un producto repelente o las trampas de captura? Son dos cosas absolutamente diferentes y pueden ser compatibles. Los repelentes, cuando hablamos de mosquitos, nos hablamos de repelente que se utilizan en el cuerpo. No hay un resultado positivo de algún insecticida que pueda ya tener algún efecto repelente, porque el mosquito está en el ambiente. Vos querés que te repela del cuerpo y que no te pique. Ahí estás hablando de productos que tienen que estar dermatológicamente aceptados y normalmente esos repelentes pueden ser algún derivado de productos naturales como citronela o puede ser el famoso DIT, el dimetiltoluamida, que es uno de los que más utilizados y más efectivos. No tiene nada que ver con las trampas de captura. Se pueden usar las dos, de hecho. Y de hecho el repelente ante condiciones epidémicas está súper recomendado. Incluso en bebés, por ejemplo, yo me repito Argentina, porque esto también hay, las legislaciones de cada país son
particulares. Ante condiciones, durante alguna época, ante condiciones de epidemiología, eh, epidémicas, perdón, de dengue, incluso se recomendaba la aplicación de determinado tipo de repelentes con DIT en menores de 5 años, que normalmente el DIT en crema no se permite para mayores, para menores de 5 años. O sea, esos son datos a tener en cuenta. Son productos diferentes que pueden ser utilizados de manera complementaria. La trampa de captura capturan adultos, ¿tá? Pero una cosa no reemplaza a la otra, son complementarias. Eh, Acá preguntan, esta también es interesante, Alejandro pregunta respecto a la eficacia de los insectocaptores para el control de mosquitos. ¿Un mosquito puede ser capturado por un insectocaptor? Sí. ¿El insectocaptor normalmente captura mosquitos? No. Los insectocaptores son más efectivos en otro tipo de díptero. Que un mosquito esté dando vuelta y sea atraído por la luz del insectocaptor puede suceder, pero particularmente son insectos que están más fuertemente atraídos por gases, como los que mencioné, y por el calor, que por longitudes de onda de la luz. ¿Mm? Eh, Aedes siempre, pregunta Mauricio Vázquez, si Aedes siempre coloca sus huevos en aguas limpias o artificiales. No, hay una tendencia a que Aedes coloque huevos en aguas cristalinas en recipientes artificiales, pero no significa que siempre lo hagan, para nada. De hecho, hemos visto muchas veces casos de posturas de Aedes en estructuras vegetales que acumulan agua ocasionalmente luego de alguna lluvia. ¿Se puede aplicar beticondrones? Claro que sí. Depende mucho también de la pregunta acá David Aberturo, pero depende mucho de la legislación local. Eso, si quieres, puedes escribirme. Al igual que todos, pueden escribirme a hernan.funes@pelsi.com, que les paso a responder sus preguntas. Eh, Podemos hablar, decime de dónde eres y te puedo dar un poquito más de detalle. Pero sí, de hecho hay empresas que lo hacen. De hecho, hubo también alguna experiencia interesante con una tecnología de dron que te escanea el lugar y te identifica los sitios de cría y te hace una, una aplicación puntual ahorrando también así producto. Eh, Preguntan sobre la aplicación de IGR líquido en aguas estancadas. Eso dependerá mucho de qué tipo de IGR y qué tipo de formulación estés hablando. Pero hay IGR que tienen un determinado nivel de formulación, un determinado tipo de formación que se permite hacer aplicaciones sobre agua. Claro que sí. Por acá preguntan, producto sanitario, insecticida debe ser habilitado por ANMAT o también por el Ministerio de Salud de Argentina. Esto debe ser Argentina. Fernando, claro. Para control de vectores por ministerio. Bueno, ambos en realidad. Uno y el otro. Mauricio Vázquez, solo de ese Egypti produce enfermedades. No sé si no quedó claro, lo vuelvo a decir. Pues tal vez no sé cuándo te conectaste, Mauricio, pero hay varias especies que transmiten enfermedades. Varias especies. De hecho, mencioné tres: Japonicus, Aegypti y Albopictus, pero hay otras también. Eh, las trampas de captura son exclusivas para mosquitos o pueden ser para otro tipo de insectos. Estas que estoy mostrando yo, las VNG, son específicas de mosquitos. Hay trampas de captura de otros insectos, sí, pero son otras trampas. Estas específicamente son de mosquitos. Bien. Daniel Cabello justo hizo esa pregunta. Gonzalo Martínez pregunta, ¿los piretroides son fotodegradables? ¿Cuánto tiempo es efectivo el microencapsulado? No, bueno, a ver. Las piretrinas en general tienden a ser degradadas por la luz ultravioleta, claro está. Los piretroides, cuando se formulan, se le agregan en esas moléculas sustancias que lo hacen fotoestables. Normalmente son sustancias vinculadas al flúor y demás. No todos los piretroides son foto inestables en lo absoluto. Hay piretroides que pueden actuar con muy buena resistividad en exposición del sol. Independientemente de ello, cualquier insecticida, cualquier ingrediente activo dentro de una microcápsula o formulado como microencapsulado va a tener una mayor duración en su vida útil porque está protegido de varios factores que lo degradan, entre ellos la radiación. Por eso es que suelen durar más, pero es independiente de los piretroides. La fotoestabilidad, esta es una característica vinculada a piretrinas naturales en general, y muchos piretroides pudieron solucionar ese problema con acciones
específicas en el proceso de síntesis de eso. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a hacer alguna pregunta. Vamos a leer, perdón. A modo de comentario, acá Echelen, puedo contar que he encontrado huevos de Aedes en lonas, cubiertas, juguetes, huecos de árboles. Hago vigilancia epidemiológica. Muy valioso tu comentario, Ayelén. Un poco confirmando lo que mencionamos, que podemos encontrar sitio de cría en cualquier lugar. Te agradezco, te agradezco el comentario. Daniel Cabello pregunta si se puede sinergizar BTI para tratar larvas en aguas alcalinas. No sé a qué te referís con sinergizar BTI. El BTI lo puedes utilizar en determinadas aguas. Si me puedes dar un poquito más de detalle, te lo agradezco. Creo que en el segundo correo lo responde Sonida, entonces no afecta al insecto. Claro, no, el BTI, hace comentario, no afecta a otros insectos que no sean mosquitos y a un grupo también de flebótomos, por ejemplo. Eh, Simúlidos, es decir, no sé por qué dije flebótomos, pues flebótomos es otra cosa. Y el BTI no, porque el flebótomo tiene las larvas en materia orgánica. Así que bueno. Creo que ya más o menos estamos respondiendo todo. Ahí quedan un par de preguntas más. Bueno, hablan de una marca puntual de IGR, si funciona en planta de tratamiento de excremento. Habría que ver el IGR a qué te refieres, Mauricio Vázquez. Me puedes mandar un correíto y podemos verlo puntualmente, para así no hablamos de marcas comerciales, pero me pasas un correíto y lo podemos ver, porque en principio te diría que sí. ¿Mm? ¿Cuánto tiempo tarda en dar efecto el BTI? Y como estuvimos viendo, días. Eso dependerá de la velocidad con la que es consumido el BTI. ¿M? Pero normalmente tarda un tiempo. No es inmediato. No es inmediato. Puede ser hasta 4 o 5 días. También depende del nivel de la edad de la larva. Fernando pregunta y yo respondo respecto a mi correo. Me pueden escribir hernan.funes@persis.com. Cualquier duda que quede, ahí me pueden escribir. Tatiana pregunta, ventajas y desventajas de aplicación ULB en equipos pesados con productos acuosos o diluidos en oleosos. No hay diferencia, Tatiana. Hay unos trabajos muy interesantes que si quieres, escríbeme que te los paso, en donde se demuestra que la utilización de agua o de gasol como diluyente es exactamente igual a los fines del efecto insecticida. La única diferencia es que se visualiza el- la aplicación. Cuando se usa gasol, se ve como una nube blanca. E increíblemente, y no tan increíblemente, muchas veces decisiones a nivel de municipio y demás eligen la utilización del gasol porque es más visible. Y si utilizan agua, no se ve, excepto que te pegue el sol y vos puedas ver ese halo. Y muchas veces se malinterpreta o la población interpreta que si no se ve ese humo, no hay control, porque no se está aplicando insecticida, se estaría aplicando agua. Por eso te digo, es una cuestión de percepción. Desde el punto de vista científico, es exactamente lo mismo, siempre y cuando el producto sea el acorde para control de vectores, etcétera, etcétera, formulación también, en cuanto al uso de diluidos en oleoso o en bases acuosas. Franco, bueno, agradece, gracias Franco, un saludo. Eh, Bueno, Maximiliano pregunta algo que no lo dije y tienes razón, está bueno aclararlo. ¿Cuánto tarda un mosquito en pasar de huevo a adulto? Depende mucho de la temperatura. En condiciones adecuadas de temperatura, que es lo que se encuentra en verano, estamos hablando de que cumple ese ciclo de vida en 7 días o menos. ¿M? Y su en fase adulta puede vivir 2 semanas, 3 semanas, dependiendo también mucho de la especie y de las condiciones medioambientales. Eh, Bueno, después también pregunta Milena el caudal recomendado para una aplicación de mosquito con motopulverizadora. Depende del equipo que estés utilizando, si es afuera, adentro. Eh,
mandame un correíto que te paso a un detalle específico. hernan.funes@pelsi.com. Muy bien. Fernando también aclara algo interesante respecto al uso de antievaporantes en tratamientos de ultra bajo volumen. Estamos hablando de que en muchos de estos lugares, en verano hace a las 7 de la mañana 42 grados de calor y una gota de menor a 50 micrones ante esos niveles de temperatura elevada se evapora rápidamente. Entonces, es necesario utilizar antievaporantes, se pueden agregar, por ejemplo, el polietilenglicol al 1 o 2% como espesante. Y eso hace que la gota se evapore menos, no se evapore, y es más efectivo, manteniendo el tamaño de gota adecuado. Es importante que a veces, cuando se aplica en lugares abiertos, si hay, por ejemplo, superficies metálicas, como puede ser la carrocería de un coche, y el producto se apoya con el antievaporante, con el polietilenglicol, puede después al tacto percibirse como cierta rugosidad, ciertos puntitos que es producto del polietilenglicol. Hay que tener cuidado con eso. Eso se lava, se remueve, pero entra un reclamo, hay que tener cuidado. Y pregunta si los piretroides residuales en paredes funcionan para los mosquitos. Claro que sí, por eso hablamos de los microencapsulados, como complemento, como complemento de otras acciones. Bien, creo que hasta aquí estamos. Les agradezco muchísimo esta hora y media de conexión. Les va a llegar una encuesta. Le pido por favor que sean tan amables de responderla. Nos sirve muchísimo tener la respuesta de ese tipo de cuestionario. Así que les agradezco mucho y nos estamos viendo en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Hasta luego.